del webinario también y procedemos a dar inicio a los asistentes. Muy buenas tardes a las personas que han ingresado a nuestro webinario. En breves minutos comenzamos. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenas tardes. En breves minutos damos comienzo. ¿Me oyen? Señor embajador, lo estamos escuchando fuerte y claro. Gracias. Un placer, señor embajador. Gracias a las personas que han ingresado a la conferencia del Acuerdo de Asociación Unión Europea-SICA como expansión de la Asociación Birregional. En breves minutos comenzamos. Muy buenas tardes nuevamente a las personas que nos hacen el honor en acompañarnos a la conferencia del Acuerdo de Asociación Unión Europea-SICA como expansión de la Asociación Birregional. Damos inicio en estos momentos. Quedan con ustedes nuestros anfitriones. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor embajador Andreu Bassols, doctor José Manuel Martín Lozano, director de la Fundación ETEA y del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía, estimados docentes, estudiantes, amigos y amigas, invitados especiales, es un gusto darles la bienvenida en nombre del Departamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar. En esta ocasión, tengo el honor como coordinador del Comité Académico de la Maestría en Integración y Desarrollo impartida por la Universidad Rafael Andívar, la Universidad Centroamericana de El Salvador y la Universidad Centroamericana de Nicaragua, de darles la bienvenida a este ciclo de webinars sobre el diálogo birregional entre Centroamérica y la Unión Europea. Al ser esta
una maestría en integración, buscamos crear un espacio de reflexión, investigación y formación de alto nivel sobre el regionalismo centroamericano y nos ha parecido indispensable el seguir profundizando en aquellas oportunidades que ofrece la alianza birregional entre Europa y la región centroamericana para construir de manera conjunta una agenda de desarrollo sostenible en ambas regiones que esté a la altura de los retos del siglo XXI. Como un elemento importante de esta alianza encontramos el acuerdo de asociación que constituye la culminación de un diálogo que desde los años 1980 no ha dejado de estrechar los vínculos políticos y económicos entre las dos regiones, además de establecer caminos y áreas de oportunidad para ambos actores marcados por la necesidad de construir un espacio de cooperación conducente a las relaciones birregionales capaces de aportar a la profundización de los procesos de integración de ambas regiones. En el caso centroamericano, existen desafíos importantes en términos de gobernabilidad y de gobernanza a nivel regional, lo cual implica la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de sus instituciones y el establecimiento de nuevas agendas de desarrollo multidimensionales acordes a las necesidades de los ciudadanos centroamericanos. En el caso de la Unión Europea, por su lado, se caracteriza por ser un proceso de integración sólido, pero no ausente de contradicciones y problemáticas relacionadas con el rumbo que debe tomar el proyecto en esta nueva era, lo cual se ve intensificado por las crisis políticas y económicas que atraviesa el mundo y por los retos derivados del proceso de globalización. Con esta actividad, el programa de maestría en integración y desarrollo busca profundizar en los desafíos y oportunidades del acuerdo de asociación y persigue dos propósitos esenciales. Por un lado, fortalecer el plan de estudios del programa de maestría, al reforzar los contenidos relacionados con esta dimensión de especialización para los estudiantes en el tema de investigación, y al mismo tiempo pretende construir un espacio de diálogo y discusión de alto nivel sobre las oportunidades de uno de los acuerdos más avanzados del mundo en materia de cooperación política y económica en el marco del regionalismo, así como las respuestas que este esquema puede aportar a las problemáticas más importantes que enfrentan los estados de ambas regiones. Quiero mencionar entonces que con esta sesión inauguramos un ciclo de 5 conferencias que irán de noviembre de este año a febrero del próximo año, y la Universidad Loyola Andalucía extenderá un certificado de participación para aquellos participantes que asistan por lo menos al 80% de las sesiones y que completen el ciclo de webinarios con la elaboración de un ensayo corto cuyas especificaciones les serán enviadas a aquellos que cumplan con los requisitos de participación más adelante. Y bueno, finalmente, quisiera agradecer el respaldo de la iniciativa Viviendo la Integración desde la Academia, como parte del Programa de Asistencia Técnica para la Programación Estratégica en Centroamérica, ATPECA, de la Unión Europea y el SICA. Por supuesto, la Secretaría General del Sistema de Integración por todo el apoyo que le ha dado al programa de maestría y desde luego a las universidades hermanas de la Compañía de Jesús, a la UCA de El Salvador, la UCA Nicaragua, pero sobre todo a la Universidad Loyola Andalucía, que durante más de una década ha compartido esta iniciativa de profundización en la formación e investigación académica sobre el regionalismo centroamericano. Antes de tener el gusto de presentar al señor embajador, quiero cederle la palabra al doctor Martín Lozano, director de la Fundación ETEA, para que se dirija a nosotros con unas breves palabras. Y aprovecho para agradecerles a todos ustedes por acompañarnos de nuevo en esta sesión, pese a los pequeños problemas técnicos que tuvimos en la sesión de hace 2 semanas. Doctor Martín Lozano, adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes en Centroamérica. Buenas noches desde España. Quiero comenzar mi intervención haciendo un saludo muy especial al embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el SICA, don Andreu Bassols,
por haber aceptado inaugurar este ciclo de conferencias. Quiero también saludar a nuestro apreciado Luis Padilla, coordinador del Comité Académico del Programa de Maestría en Integración Centroamericana, en el que tanto, como él ha dicho, su universidad, la Rafael Landívar, como la Loyola Andalucía, colaboramos desde la primera edición junto con la UCA del Salvador y Nicaragua y la Secretaría General del SICA. Saludo también a todos los alumnos de la maestría. Especialmente también hoy quisiera dirigirme a los alumnos, estudiantes de la Universidad Loyola Andalucía que han decidido acompañarnos en esta noche para España como muestra de su interés por el conocimiento y de la importancia que la región centroamericana tiene para nuestra comunidad universitaria. Desde la Fundación ETEA, el Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, venimos reflexionando desde hace ya mucho tiempo sobre la necesidad de recuperar la relevancia del proceso de integración centroamericano en la investigación y el debate académico, así como de reactivar la fluidez con la que se transfería ese conocimiento científico a los ámbitos de decisión en las políticas regionales. La Unión Europea, a través de su programa ATPECA, como ha citado el coordinador de la maestría, decidió afrontar este reto y propuso a nuestra institución, a la Fundación ETEA, poner en marcha una iniciativa preciosa, Viviendo la Integración desde la Academia, coordinada y dirigida por uno de nuestros mayores expertos en regionalismo e integración, el doctor Vicente González. Esta iniciativa está orientada precisamente a fortalecer la presencia de la integración regional y especialmente del Acuerdo de Asociación Unión Europea-SICA, en la producción académica de universidades y centros de investigación, pero con especial vocación por los jóvenes investigadores. Teniendo en cuenta estas premisas, el acercamiento de la iniciativa Viviendo la Integración desde la Academia a la maestría era algo natural y obvio, al ser esta el posgrado que de forma más sólida viene formando a profesionales e investigadores en el ámbito de la integración en Centroamérica y de su institucionalidad. Termino mi intervención compartiendo con ustedes que el compromiso de la Universidad Loyola y su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA, con esta iniciativa, nos ha llevado a ofrecer la posibilidad de conceder un certificado oficial del programa, emitido por nuestra Escuela de Negocios de la Universidad, a todos aquellos que completen el ciclo cumpliendo pues, los requisitos que ya el coordinador acaba de citar, por lo que les animo a todos a participar, a cumplir dichos requisitos y sobre todo a que aprovechen y disfruten de todo el conocimiento que se va a compartir durante estas sesiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Lozano, por sus palabras. Y bueno, antes de tener el gusto de presentar al señor embajador, a quien le agradezco profundamente por su presencia con nosotros y por haber aceptado la inauguración de este ciclo de estudios, quiero comentarle a todos nuestros asistentes que tendremos una intervención del señor embajador durante alrededor de 30 o 40 minutos y luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas, para lo cual les pido por favor que se dirijan al espacio de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla y que las vayan, les animo a que por favor vayan escribiendo sus preguntas para que después podamos trasladárselas al señor embajador al final de nuestra sesión. Así que sin más, quisiera presentar brevemente al señor embajador. El doctor Andreu Bassols es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Comercio Internacional por el Instituto Solvay de la Universidad Libre de Bruselas. Ejerció como abogado entre 1983 y 1987, y es funcionario por oposición de las instituciones europeas desde 1987 y del Servicio Europeo de Acción Exterior desde su creación en el año 2011. A lo largo de su carrera profesional ha sido responsable de las relaciones con Corea, con Asia y los países del Golfo desde diferentes direcciones generales de la Comisión Europea, y además fue consejero principal en la delegación de la Comisión Europea en Túnez en 1997. Fue jefe adjunto de la División para la Cooperación Regional con los Países del Mediterráneo en el 2005
y representante de la Unión Europea en la Secretaría para el Mediterráneo en el 2010, así como director general del Instituto Europeo del Mediterráneo en el 2011. En el año 2013 fue nombrado jefe adjunto de la División para México, América Central y el Caribe del Servicio de Acción Exterior en Bruselas, y desde el año 2016 es el presidente del Grupo del Consejo de la Unión Europea para las Relaciones con América Latina y el Caribe, América Latina y el Caribe, COLAC, así como jefe adjunto de la División Regional para América Latina y el Caribe. Publicado artículos y ensayos en diversas revistas especializadas de estudios políticos y artículos de opinión en periódicos españoles sobre relaciones internacionales, y fue director de la revista Afkar sobre relaciones internacionales en el Mediterráneo y coordinador general de la Red de Institutos de Ciencias Políticas Euromediterráneo, Euromesco. Así que contamos con la presencia de un invitado de lujo para escuchar esta conferencia inaugural. Así que, señor embajador, le doy de nuevo la bienvenida y le cedo la palabra para que pueda presentarnos su conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes desde Centroamérica, buenas noches en España, un saludo muy cordial desde San Salvador al señor Padilla de la Universidad Rafael Landívar, a todos los amigos de la Universidad de Loyola, de la UCA en Nicaragua y en El Salvador. Un saludo también a los que han trabajado en el SICA. Y muchas gracias por esta oportunidad. El lujo es mío de poder estar con ustedes. Al contrario, esperemos que esta vez no tengamos estudiantes aburridos con ganas de hacer hacking a estas horas de la tarde, ¿verdad? Esto forma parte del mundo moderno, de tener que confrontar estas amenazas nuevas, insólitas, de alguien que entra en una reunión con ganas de divertirse. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Y si les parece bien, voy a compartir con ustedes esta presentación para... Yo que no soy millennial, pues me cuesta más. Aquí estamos. Y para cambiar es donde es. Acá. Aquí, ¿no? Vale. Aquí estamos. Bien. Bueno, les agradezco de nuevo su invitación y es como siempre un placer. Vamos a hablar de integración. Perdón la interrupción, señor embajador. En este Sí. momento, como usted tiene la presentación de apoyo en vista de moderador, no estamos viendo su pantalla completa. Si puede, por favor, dirigirse donde dice Display Settings. Display Settings. Correcto. Por favor, presione ahí. Sí. Y seleccione Duplicate, por favor. Swap. O Swap. ¿Esta? Esta. Excelente. Muchas gracias. Perfecto. Bien, muchas gracias. Les decía que el placer es mío y que, por supuesto, hablar de integración regional es siempre algo apasionante para una persona que ha pasado la mayoría de su vida profesional en una institución que es quizá una de las mayores instituciones de integración plurinacional del mundo, ¿no? Como los estudiantes de integración saben muy bien, se puede decir que hay tres tipos de organizaciones internacionales, ¿verdad? Las organizaciones que están en el marco de Naciones Unidas, las organizaciones de carácter regional y luego organizaciones como la Unión Europea, que incluyen una cesión de soberanía importante por parte de los estados y que pueden decirse que son instituciones de carácter supranacional, porque tienen de alguna forma las tres grandes instituciones que caracterizan a los estados. Tienen un ejecutivo, que en el caso de la Unión Europea es la Comisión Europea, tienen un legislativo, que es el Parlamento Europeo, y tienen un poder judicial, que en este caso es la Corte Europea, que está en Luxemburgo. Y tenemos esta
este árbol de tres grandes ramas de todos los poderes que son propios de las naciones, pero que tienen este carácter supranacional. Eso es importante y es interesante recalcarlo porque a veces, en algunas ocasiones aquí en El Salvador, se me ha presentado como el embajador de Naciones Unidas, se dice, ¿no? Y entonces, bueno, yo no contradigo nunca a mis interlocutores, pero tampoco somos Naciones Europeas Unidas, somos algo más que esto, básicamente porque la legislación europea es directamente aplicable, forma parte de la legislación nacional cuando se aprueba con el proceso de formación de ley propio a la Unión Europea. Vamos a hablar hoy del acuerdo de asociación entre dos grandes regiones, la Unión Europea con 450 millones de habitantes y Centroamérica, que tiene aproximadamente una décima parte de esto, unos 45 millones de habitantes, y que constituye un acuerdo entre dos regiones, es decir, un acuerdo birregional. Y eso es una característica interesante porque la Unión Europea tiene muy pocos acuerdos birregionales. La mayoría de los acuerdos que tiene la Unión Europea es con países. Ahora estamos negociando un gran acuerdo con Mercosur, por ejemplo. Estamos en un proceso avanzado de esa negociación porque ya se ha, digamos, rubricado el acuerdo, pero la rúbrica es el primer paso, luego viene la firma del acuerdo y luego viene la ratificación del acuerdo. Y ratificación, solo después de la ratificación, entra en vigor el acuerdo en los países que lo han ratificado. Y esa es precisamente una de las características que tiene la Unión Europea. En la Unión Europea, cuando se trata de llevar a cabo acuerdos que forman parte de las competencias de la Unión Europea, basta con que lo ratifique el Parlamento Europeo y no se requiere una ratificación por parte de los 27 estados de la Unión Europea. Y esto es una característica importante. ¿Qué es un acuerdo de asociación? En este caso es un acuerdo internacional de región a región que concluye la Unión Europea. Es el tipo de acuerdo más avanzado que tenemos. En el pasado habíamos tenido acuerdos de carácter comercial y habíamos tenido acuerdos de diálogo político y de cooperación y habíamos tenido cualquier tipo de acuerdo. Este es el acuerdo de última generación, son los acuerdos de asociación, que incluye varios pilares. Fundamentalmente incluye un pilar político, un pilar económico y también una parte de cooperación. Eso es importante porque, por ejemplo, los acuerdos que tenemos con Canadá, que es yo creo que es un buen ejemplo a estudiar para aquellos que les guste estudiar la tipología de acuerdos de la Unión Europea con terceros países. Los acuerdos que tenemos con Canadá son dos acuerdos. Hay un acuerdo comercial, por una parte, y hay un acuerdo separado de carácter político. El acuerdo comercial basta porque se trata de una competencia europea, basta con su ratificación por parte del Parlamento Europeo para que entre en vigor. Y el acuerdo político, como que incluye competencias que no son exclusivas de la Unión Europea, hay que entrar en una ratificación por parte de los Estados miembros. Con el acuerdo de asociación con América Central, con Centroamérica, sucede algo parecido, pero dentro de un mismo marco jurídico, que es el acuerdo de asociación. Hay una parte de ese acuerdo que entró en vigor cuando lo ratificó el Parlamento Europeo, que es la parte económica y comercial, y luego hay una parte más política que, como forma parte de una competencia compartida con los Estados miembros de la Unión Europea, requiere la ratificación no solamente de los Estados miembros de la Unión Europea, sino también de los Estados de Centroamérica. Los Estados de Centroamérica ya ratificaron todos y por parte de la Unión Europea, si no me equivoco, solo falta un Estado miembro, que es Bélgica. Y como que Bélgica tiene características
constitucionales muy particulares, se requieren 9 ratificaciones en Bélgica. Eso forma parte de las complejidades de los estados federales. Y no porque Bélgica tenga 3 estados federales, 9 estados federales, tiene 3. Tiene Bruselas, tiene Valonia y tiene Flandes. Pero aparte de esos 3 estados hay que hacer ratificaciones específicas del Parlamento Federal y hay que hacer ratificaciones específicas por parte de entidades culturales, que también existe, y de lo que se llama de las comunidades lingüísticas. Y Bélgica tiene 3 comunidades lingüísticas, porque no solamente tiene el francés y tiene el neerlandés, sino que también tiene una parte, que es la parte de la comunidad lingüística germanófona, alemana. Entonces, esto forma parte de las complejidades de Europa, ¿no? Y el proceso de formación y adopción de ley en Europa es complejo. Pero yo creo que es muy importante señalarlo, porque esa complejidad es también una ventaja, porque la intervención de muchos poderes significa también la influencia de muchas constituencies, para utilizar la terminología anglosajona, es decir, la influencia de muchas partes del cuerpo político de una comunidad como es la Unión, de una comunidad política como es la Unión Europea. Decía que tiene una parte política, diálogo político, que todavía no ha entrado en vigor porque nos falta esa sola ratificación en estos momentos. Tiene una parte económica que fue ratificada por el Parlamento Europeo y tiene una parte de cooperación que también está en vigor porque forma parte de las competencias compartidas de la Unión Europea. El objetivo de este acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea era establecer una colaboración económica y política más estrecha. Tener un marco institucional que nos permitiera trabajar conjuntamente con un comité de asociación y un consejo de asociación. Normalmente esas son las 2 instituciones que existen en la mayoría de los acuerdos de asociación de la Unión Europea con terceros países. Un comité de asociación basado en altos funcionarios de las 2 partes y un consejo de asociación en el cual participan ya a nivel ministerial. Contiene una cláusula relativa al respeto de los derechos humanos, como en todos los acuerdos. Esta es una exigencia del Parlamento Europeo muy importante, que ha sido pocas veces, muy pocas veces utilizada, pero ha sido utilizada en alguna ocasión. Y es una cláusula que dice que el acuerdo se suspenderá cuando una de las partes considere de que ha habido en otra de las partes una violación importante, seria, relevante de los derechos humanos. Eso ha sucedido pocas veces. Digamos que es de alguna forma la cláusula nuclear, ¿no? Es el botón nuclear de un acuerdo de asociación, es cuando se considera que ha habido una quiebra de los principios fundamentales que presiden el acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación tiene esta parte tan importante, política y de cooperación, y tiene una parte muy importante de acuerdo de libre comercio, con la apertura recíproca del mercado con los países desarrollados y las economías emergentes, y una concesión de un acceso preferencial recíproco por ambas partes. Y yo creo que eso es muy importante por razones de previsibilidad. Es decir, no se trata de una concesión que se le da a alguien de carácter temporal, sino que tiene un carácter permanente, indefinido, y que permite a los operadores económicos saber a lo que tienen que atenerse cuando quieren exportar a la otra parte. Y esto es fundamental teniendo en cuenta de que la previsibilidad es uno de los elementos esenciales de la actividad económica. Forman parte de ese gran principio que se llama seguridad jurídica. ¿Por qué un acuerdo comercial? Pues por lo que decíamos, marco jurídico estable y transparente, atracción de inversiones es una consecuencia de ello, favorecer el acceso preferencial a los mercados, sobre todo por parte de los productos centroamericanos y europeos, recíprocamente, favorece la competitividad,
favorece el diálogo en cuestiones muy importantes. Por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad de las relaciones comerciales, ¿no? Y la necesidad de tener en cuenta la variable medioambiental, la necesidad de tener en cuenta los derechos humanos en estas relaciones comerciales y económicas, la necesidad de que las inversiones tengan en cuenta y en consideración este aspecto tan importante, ¿no? La participación de la sociedad civil y la necesidad de favorecer el crecimiento y las alianzas estratégicas en estas grandes cadenas de producción internacional que existen entre las empresas y los países. Este es un mapa mundial de los acuerdos concluidos por la Unión Europea. Y la Unión Europea, que ahí aparece en azul, ha concluido acuerdos, como pueden ver, en todos los países que aparecen en rojo. Y ahí tenemos acuerdos en América Latina, pues por ejemplo, con México, con Chile, con el Pacto Andino, Perú, Ecuador, Colombia, y ahí no está apareciendo todavía Mercosur, pero esperamos que algún día pueda aparecer. También acuerdos con los países mediterráneos y con los países del este de Europa, con una especial mención a Ucrania. También un acuerdo muy importante con Corea, que es un acuerdo importante por su impacto económico, y también, por supuesto, con Japón, y acuerdos con ASEAN, que también pueden ver. Se puede decir que la vocación de cobertura global que tiene los acuerdos de la Unión Europea es la consecuencia de dos principios importantes. Digamos que podríamos llamarlo la consecuencia de un éxito y de un fracaso. Consecuencia de un éxito porque la Unión Europea considera importantísimo establecer relaciones comerciales basados, como decía, en la previsibilidad y también en un marco jurídico que dé seguridad jurídica. Reguladas, es decir, relaciones comerciales reguladas. Y consecuencia de un fracaso porque es cierto que esa proliferación de acuerdos bilaterales es la consecuencia de que en un momento dado algunas rondas de negociaciones multilaterales que hubieran podido ofrecer un marco mucho más global no pudieron llegar a buen puerto. Y me refiero muy en particular a la ronda de negociaciones de Doha, que fue la ronda que sucedió al Uruguay Round, y que pues desafortunadamente no tuvo un resultado final favorable, no pudieron concluirse las negociaciones, y esto abrió una etapa por parte de muchos países y desde luego de la Unión Europea de intensificar las negociaciones para acuerdos de carácter bilateral. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica se firmó en el 2012, entró en vigor la parte comercial, como decía, en 2013, tiene esta triple estructura que ya les he comentado y tiene un problema que debemos tener en consideración, y es que hay dos países que forman parte del SICA, pero que sin embargo no forman parte del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y estos dos países, que son Belice y República Dominicana, que son miembros del SICA, sin embargo pertenecen a otra asociación que la Unión Europea tiene con los países llamados ACP, África, Caribe y Pacífico. Pues bien, Belice y República Dominicana, que son miembros de pleno derecho del SICA, no forman parte de este acuerdo de asociación con Centroamérica, con la Unión Europea, porque ya están en los países ACP. Eso ha sido una cierta complicación en un momento determinado, pero yo creo que vamos a empezar a resolverlo con el cambio de paradigma de la cooperación internacional de la Unión Europea. Y eso es muy importante porque va a empezar, este cambio de paradigma empieza en enero del 2021 con la introducción, y eso es un cambio importantísimo, de un solo instrumento de cooperación para todos los países del mundo. Antes
Teníamos instrumentos de cooperación para los países en vías de desarrollo, teníamos un instrumento de cooperación para los países ACP, África, Caribe, Pacífico, y teníamos otro tipo de instrumentos de cooperación, como por ejemplo el instrumento para democracia y derechos humanos, etc. Ahora la Unión Europea ha agrupado todos esos instrumentos y a partir del 1 de enero del año 2021 vamos a tener un solo instrumento, que tiene un nombre muy feo, se llama INDICI, que es el Instrumento General de Cooperación de la Unión Europea con el conjunto de los países del mundo. El marco normativo del libre comercio entre la Unión Europea y Centroamérica. Bueno, todo el mundo conocemos, bueno, algunos más que otros. Yo conozco un poco porque estuve algún tiempo trabajando en la Dirección General de Relaciones Exteriores de esa época, que era básicamente una Dirección General de Relaciones Comerciales, y aprendí un poco de comercio, pero las cosas se me olvidan, pero hay elementos importantes. Por ejemplo, las reglas de origen, ¿no? En todo acuerdo comercial es importante saber cuáles van a ser las normas de origen que se van a implementar, porque el producto originario es el que va a tener las preferencias. Y ahí están los expertos aduaneros que van a establecer estas normas. La desgravación, la supresión de los aranceles, el respeto a la propiedad intelectual, que es muy importante, el respeto a las normas de competencia, porque no se puede falsear la competencia cuando se entra en libre comercio con otro país. La cobertura del comercio de los servicios es muy importante. Para ponerles un ejemplo, El Salvador, que en el caso que conozco ahora más de cerca, tiene exportaciones de productos, de bienes, por valor de 6.000 millones de dólares al año, y exporta servicios por valor de 3.000 millones de dólares al año. Es decir, que los servicios constituyen cada vez más un elemento importantísimo en el comercio internacional. La necesidad de respetar las normas de competencia abierta para la contratación pública, muy importante. El acceso al mercado, sobre todo en términos de disposiciones no arancelarias, todas las barreras fitosanitarias, estándares técnicos, etc. Y la necesidad, como decía antes, de respetar la sostenibilidad ambiental de ese comercio internacional. Los objetivos, expansión del comercio. El segundo objetivo que tienen ustedes en el segundo punto es muy importante, porque cuando se trata de acuerdos de región a región, en el caso de América Central, este acuerdo está impulsando de una forma muy determinante la integración regional centroamericana. Porque cuando uno tiene un acuerdo que necesita de que todos los países tengan medidas conjuntas de exportación y importación con respecto a la Unión Europea, eso es un gran factor de integración para Centroamérica, que está ayudando mucho a la integración centroamericana. Apertura efectiva y recíproca y gradual de los mercados, protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, lo estaba mencionando antes, y cuando hay controversias comerciales, tener un sistema de resolución de estas controversias. Ahí tenemos estos mismos principios, estándares internacionales, cooperación, asistencia técnica, que nosotros estamos prestando en el marco de nuestra cooperación regional y que forma parte de una de las identidades de la Unión Europea. Nosotros no tenemos acuerdos de libre cambio con países, digamos, en vías de desarrollo, sin que no vayan acompañados de asistencia técnica en campos muy determinantes de nuestras relaciones y también de cooperación al desarrollo. Y bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de la relación bilateral Unión Europea con Centroamérica, con un balance, pues, en general, no demasiado desfavorable a Centroamérica. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante,
que es un elemento, yo diría, que es común con el conjunto de América Latina. Uno de los déficits que tienen las economías de América Latina es que son economías que están muy basadas en la exportación de materias primas y de productos agrícolas. Y que esa falta de diversificación de su comercio exterior constituye un problema importante. Por ejemplo, cuando hubo la caída en los precios de las materias primas, la crisis económica 2008-2009 que hubo en todo el mundo fue mucho más profunda en América Latina que en otras regiones del mundo, porque América Latina tenía una dependencia excesiva en las materias primas. Y cuando uno compara las relaciones económicas y comerciales de Europa con América Latina, uno se da cuenta de dos cosas que la mayoría de la gente no sabe. La primera es que el mayor inversor en América Latina son empresas de la Unión Europea. Más que Estados Unidos, más que China, más que Japón, más que cualquier otro socio. El mayor inversor directo en América Latina es la Unión Europea. Y lo segundo es que, contrariamente a otros socios comerciales, no puedo, digamos, reprimir la tentación de mencionar a China, que es un socio comercial muy importante de América Latina, pero que compra básicamente materia prima y que exporta productos industriales a América Latina. Eso no es así con la Unión Europea. La Unión Europea invierte en tecnología, invierte en servicios y es uno de los grandes favorecedores de la diversificación económica y comercial de América Latina. Yo creo que eso es un valor añadido que todavía no se subraya de forma lo suficientemente fehaciente. Aquí tenemos un poco el comercio bilateral con América Central. Hay que decir, es cierto, que América Central, contrariamente a la mayoría de los países de América Latina, incluyendo México, América Central no es un país que esté comerciando mucho con la Unión Europea y en el que la Unión Europea no es el primer inversor. Y eso es debido a que, en efecto, es una región que tiene vínculos muy importantes con los Estados Unidos y con Norteamérica en general. Pero yo creo que hay que resaltar algo que es interesante, y es que el segundo socio comercial de América Central, de los países de América Central, después de Estados Unidos, el primer socio comercial es la propia América Central. Y eso es el resultado del proceso de integración que inició ya en los años 50 los países de América Central. Y que gracias a eso, el comercio interno en América Central es muy importante. Y luego ya el tercer socio comercial son los países de la Unión Europea. Bueno, aquí tenemos algunas cifras. 2/3 de las exportaciones centroamericanas a la Unión Europea son productos agroalimentarios, sobre todo fruta. Hay también una componente de café y azúcar. En 2019 las exportaciones de la Unión Europea a Centroamérica aumentaron un 9% con respecto al 2018. El comercio de servicios representa aproximadamente el 40% del comercio total entre los dos bloques. Aquí a mí me gustaría mucho resaltar este tema porque el comercio de servicios va a constituir en el futuro una parte muy importante de las relaciones económicas entre los países y la pandemia no ha hecho más que intensificar esto. Y Panamá y Costa Rica siguen siendo los dos principales socios comerciales. Aquí tenemos la estructura institucional que antes ya he adelantado, con los comités de asociación, los subcomités y luego el consejo de asociación. Y luego los desafíos de la implementación. Hemos hablado de la diversificación, tenemos que hablar de la competitividad, de la calidad, porque evidentemente cuando se trata de exportar a
mercados como el mercado europeo, que es un mercado muy maduro, no es un mercado de gran crecimiento, pero es un mercado sofisticado y maduro, hay que entrar con productos de calidad, ¿no? Y como decía un experto en estas cuestiones, decía, si tú pones un producto para exportar en el mercado, tienes dos cosas, que sea barato o que sea distinto, ¿no? Y yo creo que en términos de calidad, el carácter de distinto, el poner un producto distinto en el mercado, es lo que te puede permitir también ir con mayor valor añadido y con precios más altos. Cooperación, hemos hablado de este tema, y barreras no arancelarias, que es, por supuesto, una cuestión importante pues, para satisfacer las medidas necesarias para entrar en un mercado en donde los consumidores están particularmente protegidos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la ratificación del acuerdo en su parte política, la parte comercial está en vigor. Y como conclusión, el acuerdo de asociación es el tipo más avanzado de acuerdo que la Unión Europea puede celebrar, puede concluir con un país o una región en el mundo, y que estamos convencidos, y yo soy un gran convencido de ello, de los acuerdos comerciales internacionales que tienen sus detractores y que tienen argumentos pues, sólidos para atacarlos. Yo creo que son absolutamente necesarios para el desarrollo de las economías emergentes y que Centroamérica no es una excepción. Y en este sentido estamos completamente convencidos de que va a ser un acuerdo muy beneficioso. Hay algunos países que se están beneficiando mucho, hemos mencionado a Costa Rica y a Panamá. Hay otros países, como El Salvador, que se beneficia menos, pero creo que estamos todos ante ese desafío de aprovechar la existencia de unos mercados muy evolucionados, muy maduros, pero que al mismo tiempo ofrecen grandes oportunidades. Yo recuerdo haber estado hablando hace un tiempo con un franco salvadoreño que tiene una empresa aquí en El Salvador, que es una empresa que vende software para la gestión de hospitales. Y lo vende a hospitales franceses, que están elaborados completamente en El Salvador. Y eso supone, pues, tener una mano de obra salvadoreña que es conocedora, a la que se le puede pagar sueldos superiores a la media de los sueldos que se les paga aquí en El Salvador, y que supone, pues, una ventaja competitiva en Europa por los costes también. Y ese aprovechamiento, que puede ser recíproco, yo creo que es muy importante para que estas dos regiones puedan evolucionar hacia una mayor integración. Bueno, eso es más o menos todo. Espero no haberles aburrido en exceso. Y por supuesto, si hay preguntas, cuestiones, comentarios críticos, esta vez sin pornografía, pues sería excelente. Señor embajador, muchísimas gracias por su presentación. La verdad es que es un lujo escucharlo, siendo usted uno de los actores más importantes en todo este proceso. Realmente hemos disfrutado todos mucho su conferencia. Yo destacaría pues la importancia de los elementos que nos ha presentado del acuerdo de asociación como una herramienta de relacionamiento de la Unión Europea con la mayoría de sus socios alrededor del mundo. Ya hemos visto los excelentes resultados que ha dejado esta alianza, por supuesto la construcción del acuerdo de asociación en los últimos años, específicamente en el caso de Centroamérica y la Unión Europea. A mí me parece particularmente importante también resaltar la importancia de la certeza jurídica, ¿verdad?, como uno de los elementos centrales de la construcción de un acuerdo de este tipo, y el grado de institucionalización tan alto que se ha podido construir entre la Unión Europea y los países centroamericanos. Y por supuesto, particularmente interesante también cómo ha ido perfeccionándose la acción exterior de la Unión Europea a través
la evolución de este tipo de instrumentos y, por supuesto, de la construcción de cada vez mayores y mejores mecanismos para la interrelación con los países socios alrededor del mundo. Entonces, hay efectivamente algunas preguntas que me gustaría hacerle y vamos a hacer una primera ronda, agradeciéndole por la puntualidad en el uso del tiempo, ¿verdad? Ya estamos un poco sobre el tiempo, pero sí quisiera trasladarle algunas de las preguntas que tenemos aquí. Entonces, la primera es, ¿cuál sería el mejor de los retos para que Guatemala se convierta en uno de los países socios de la Unión Europea, como lo es Costa Rica y Panamá? El segundo es, ¿cómo considera usted que se puede aprovechar o potenciar la inversión extranjera directa con este acuerdo birregional? Y una tercera pregunta, tal vez para esta primera ronda, es ¿qué perspectivas a futuro hay sobre los avances en los pilares del diálogo político y de cooperación? Si le parece bien, embajador, podemos responder a esta primera ronda, estas primeras tres preguntas, y luego pasamos a una segunda. Con mucho gusto, preguntas muy pertinentes. Vamos a ver, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que casi la mitad del comercio entre Centroamérica y la Unión Europea corresponde a Costa Rica. Y la razón es que Costa Rica durante muchos años ha construido una competitividad en algunos sectores no tradicionales del comercio bilateral entre la Unión Europea y América Central. Ha ido más allá del banano, del café, del azúcar, y ha empezado a exportar pues, microprocesadores, productos tecnológicos, servicios, etc. Esa ha sido la ventaja competitiva de un país como Costa Rica, que en un momento dado tuvo una presencia internacional muy importante en estos campos y sigue teniéndola porque ha aprovechado esta dinámica, ¿no? Y yo creo que eso demuestra que para poder competir internacionalmente, un elemento fundamental es la educación, la tecnología y la necesidad de subir en la escala de valor añadido en la exportación de productos y servicios. Estos tres temas, en Centroamérica, el país que lo ha llevado de una forma más satisfactoria es probablemente Costa Rica. Existe por parte de Guatemala lecciones, yo creo que se pueden aprender, ¿no? Y yo creo que una de las lecciones más importantes es que, y esta es una lección que han dado, por ejemplo, países asiáticos, ¿no? Y es que la educación es el mejor y el mayor elemento de competitividad económica que puede tener un país. Y luego yo mencionaría también la gobernanza, es decir, cómo este país se gobierna a sí mismo. Y ahí tenemos aspectos como la democracia. No es casual que Costa Rica sea la democracia más antigua de América Central, ¿verdad? Yo creo que es un país que ha sido ininterrumpidamente democrático, si no me equivoco, desde el año 1949. ¿No? Entonces, todo eso no es casual. Y entonces cuando uno tiene un buen sistema político, tiene un buen sistema educativo. Y cuando uno tiene un buen sistema educativo, tiene gente más preparada pues, para competir. Yo sé que eso de la competición es una palabra muy desagradable porque da una visión un tanto darwiniana, ¿no? Del mundo, pero que desgraciadamente es la que se está imponiendo. Esperemos que dentro de algunos siglos cambie, ¿no? Pero estamos compitiendo, ¿no? Estamos compitiendo como personas, estamos compitiendo como empresa, estamos compitiendo como país
estamos compitiendo como sociedad y estamos compitiendo como administraciones públicas, porque administraciones públicas que son ineficientes constituyen un lastre para las economías de los países que administran. Entonces, yo ya sé que todo esto es una retórica a veces un tanto desafortunada, pero tenemos que aceptarla porque es la realidad del mundo en el cual vivimos, ¿no? Y cuando se exportan productos de bajo valor añadido, ¿no? El otro día estaba hablando con un político importante de aquí de El Salvador, no voy a decir el nombre, y me decía que El Salvador exporta azúcar, ¿no? Guatemala exporta mucho más azúcar que El Salvador, porque es un exportador mucho más importante de azúcar que El Salvador. Pues bien, me decía que los precios internacionales del azúcar significa que los agricultores están trabajando en pérdida. Eso es una desgracia, pero es así. Es un mercado completamente injusto. Hoy en día, los precios internacionales del azúcar no cubren los costos para su producción. Y que lo único, y eso es muy significativo y muy interesante al mismo tiempo, lo único que permite que el azúcar sea un producto rentable es la biomasa que luego se utiliza para producir energía eléctrica. Es decir, todo lo que queda después, cuando uno va en el ingenio agrícola, ¿no? Cuando uno, todo lo que sobra de todo esto se utiliza para después producir biomasa y luego energía eléctrica. Uno se dirá, pero bueno, ¿el azúcar qué pasa? Bueno, el azúcar también se produce y se exporta y constituye un elemento esencial de ese producto final. Pero estamos en unos mercados internacionales extraordinariamente competitivos y a veces injustamente competitivos. Y por consiguiente, lo que tiene que hacer Guatemala es tener mucha inversión pública en educación. Yo soy un gran desconocedor de la situación en Guatemala, he estado en el país en muchas ocasiones, pero yo cuando veo que Guatemala está entre los países del mundo que tiene una recaudación de impuestos más baja del mundo, creo que está alrededor del 10 u 11% del PIB, pues claro, uno no se sorprende de que tampoco haya inversión en esta cosa tan importante como es la educación. Inversión extranjera directa, pues la atractividad de los países pasa por muchos factores. En el caso de Centroamérica pasa también y fundamentalmente por la integración regional, porque es obvio. Dicen los expertos en esta cuestión, yo no lo sé, dicen que hay dos factores. Uno es el factor de mercado. Uno invierte para explotar un mercado. Uno hace una inversión en un país para producir algo que va a entrar en el mercado de ese país. Y el otro es el factor del factor de producción. Es lo que se llama en inglés el market-based y el factor-based investment, ¿no? Bien, el factor-based hay que contar pues, que la mano de obra de los países centroamericanos es posiblemente más barata que otros países, materia prima no hay, ¿no? Entonces, quizá este es un factor con el que se puede jugar, pero relativamente. Y el otro factor, el factor de mercado, pues para que se pueda explotar el mercado es obvio que el mercado salvadoreño, el guatemalteco, el hondureño, el nicaragüense, el panameño o el costarricense, tomados individualmente, no son suficientes. La integración regional centroamericana puede constituir un factor de atracción para que haya inversiones en los distintos países centroamericanos. Y hablaría de otros factores, seguridad jurídica y seguridad física. Cuando estos países tienen niveles delincuenciales elevados, pues ahí es un factor que no atrae inversiones. Y cuando estos países tienen situaciones en que la seguridad jurídica no está garantizada, tampoco atrae inversiones. Y esos son dos elementos que junto con la educación que hemos mencionado antes son, por supuesto, muy importantes.
Y bueno, el diálogo político. Yo creo que aquí efectivamente pues, tenemos una asignatura pendiente. Digamos que tenemos diálogos políticos con Centroamérica demasiado espaciados en el tiempo y deberíamos tenerlos más frecuentemente y sobre todo más profundamente. Y yo creo que eso es importante porque hay países en Centroamérica, no todos, pero hay países que tienen un grado importante de inestabilidad política. Y yo creo que el diálogo político sirve para pues, hablar de estos temas y compartir experiencias para que la inestabilidad política desaparezca, ¿no? Y eso es importante en países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, como Nicaragua, en menor medida los otros dos países de Centroamérica, pero yo creo que ese es un elemento importantísimo. Creo, y ahora voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero creo que el hecho de que tengamos un acuerdo de carácter regional constituye, yo creo que un problema para tener diálogos políticos, porque como que se tienen diálogos políticos de región a región, uno no puede hablar de problemas que incumben a un solo país, ¿no? Entonces, queda todo un poco diluido. Mientras que si tuviéramos, como sucede, por ejemplo, en el marco de los acuerdos de la ACP, con el acuerdo de Lomé, en donde hay diálogos políticos bilaterales entre la Unión Europea y el país, eso yo creo que sería más beneficioso. Y es una de las ideas que a mí me gustaría aportar, ¿no? Es decir, que el hecho de que tengamos un acuerdo regional no nos impida tener diálogos políticos con los países, porque yo creo que cada país tiene una especificidad que, desde el punto de vista del sistema político y de desafíos internos que son distintos. Muchísimas gracias, señor embajador. Lamentablemente estoy viendo que estamos un poco sobre el tiempo. Ya son las 6 de la tarde y ya nos pasamos un poco del tiempo que habíamos establecido. Creo que abordó muchos de los temas que fueron planteándose en el espacio de preguntas y respuestas. Hay una lluvia de preguntas en la sección de preguntas y pues me parece que lo mejor será trasladarle las preguntas para que usted pueda ir contestando a ellas y de esa manera poder trasladárselas a los participantes y no abusar del tiempo de todos los compañeros. En todo caso, señor embajador, yo quisiera agradecerle por su exposición, que sin duda fue muy detallada. Realmente fue un lujo escucharlo de alguien que ha estado en el primer plano en el tema de la construcción de un acuerdo de este tipo. Y por supuesto, quisiera también agradecer a los colegas que nos han acompañado con la organización y por supuesto a todos los asistentes que muy pacientemente esperaron que reprogramáramos esta sesión, que a mi criterio ha sido todo un éxito para arrancar este ciclo de webinars. Por cierto, yo quisiera anunciarles que ya la semana que viene empezaremos el día 3, jueves 3, con nuestra primera sesión de webinars. La primera estará a cargo del director del Centro de Estudios sobre la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el doctor Eduardo Espinosa. Estaremos trasladándoles los datos, por supuesto, para la conexión en el transcurso de la semana que viene. Y, por supuesto, quisiera comentarles, antes de cerrar, que la Universidad Loyola Andalucía ha lanzado un concurso de estancias de investigación virtuales a través de la Fundación ETEA, y les animamos a aquellos que quieran participar a dirigirse a la página web y a las redes sociales para obtener más información al respecto. Así que con esto yo quisiera despedirme. Les agradezco a todos por su atención. Le trasladaremos todas las preguntas que nos han hecho al embajador para que ya con tiempo pueda aportar algunas respuestas. Y por supuesto, les deseo una muy feliz noche a todos y a todas. Señor embajador, muchas gracias por acompañarnos.
muchas gracias a ustedes, a usted, señor Padilla, y a todos los colegas de las universidades. Ha sido una vez más un placer, y como que a nosotros, a los viejos como yo, nos gusta ir a temas universitarios, porque así a lo mejor se nos pega algo de la juventud, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias, señor embajador. Muy buenas noches a todos.